Queridos hermanos, como iniciamos esta mañana, la purgación o la purificación es una etapa muy importante para iniciar nuestro camino de santificación. Nuestro Santo Padre Francisco de Sales nos hace la advertencia de que si no hacemos este primer paso y podemos, iniciar una vida de piedad, de devoción, vamos a crear una falsa imagen de santidad de nosotros mismos. Por eso es importante esta primera etapa de la purificación para conocernos y saber del barro del cual estamos hechos, que estamos propensos a caídas. Y eso nos ayuda a nuestro propio autoconocimiento y saber cuál va a ser nuestro combate. Porque cuando nos conocemos sabemos cuál es el lado débil que tenemos y en el cual tenemos que trabajar cada día más. La Santa Iglesia nos hace esa invitación constante. No es algo como que se le ocurrió a San Francisco de Sales, sino que es la Santa Iglesia la que nos exhorta a la conversión constante. Y él dice que la duración de esta purificación es de toda la vida. No es que empezamos ahora y ya terminamos la semana que viene, sino que mientras estemos con vida vamos a estar siempre en esta constante conversión y purificación de nuestros pecados. Porque la lucha va a ser siempre. Y también la Iglesia es santa, pero también es pecadora por nuestra condición de pecadores. Por eso que en la vigilia pascual siempre se nos exhorta, hay una de las renuncias que dice que renunciamos a creer que ya no necesitamos conversión, porque esa es una de las obras del demonio, de las cuales renunciamos en la vigilia pascual y tenemos que renovar esa renuncia y ser conscientes de que tenemos que seguir trabajando. Nuestro Santo Padre, él también habla de que la inspiración que el Señor nos hace del pecado a la vida en la gracia, Él lo hace de una manera suave e imperceptible, sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, Él pone la vida de San Pacomio, que él era un militar, y entonces él trabajando como militar, ver cómo vivían los cristianos, cómo se amaban entre ellos, fue la inspiración que el Señor utilizó para su conversión. Uno tiene como una primera conversión de la cual, digamos que sale del pecado a la vida de la gracia. Esa es la primera conversión. Pero durante toda nuestra vida, cada día va a ser como repeticiones o prolongaciones de esa primera conversión que hemos tenido, que no se detiene allí con que ya nos bautizamos y ya, sino que tenemos que seguir trabajando. Y también él dice que pone el ejemplo de unos pajaritos que se llaman ápodos, que cuando ellos caen en tierra, ellos no se pueden levantar por sí solos, sino que necesitan como una brisa suave que los vaya levantando para que ellos puedan retomar el vuelo. Y dice él que así es el alma cuando está en pecado, que muchas veces no puede levantarse por sí sola, sino que necesita de la ayuda de la gracia, de ese empujoncito que le ayuda a levantar el vuelo. A continuación vamos a meditar en los siguientes textos bíblicos. Le pedimos que hagan 3 grupos. Traten de buscar a las personas de las cuales no conocen, que son nuevas para ustedes, que no sean con los que han venido, para que puedan compartir con otras personas. Hacen 3 grupos. Este primer grupo va a meditar en Números 11 del 4 al 5. Números 11 del 4 al 5. El grupo número 2 va a meditar en Génesis 19 del 24 al 26. Génesis capítulo 19 del 24 al 26. Bueno, estos 2 primeros grupos van a responder, a reflexionar a la luz del texto bíblico la realidad del afecto al pecado. Estos 2 primeros grupos van a reflexionar a la luz del texto bíblico la realidad del afecto al pecado. El siguiente grupo va a meditar en Lucas 22 del 60 al 62. Lucas 22, 60 al 62. A la luz de este texto bíblico van a reflexionar cuál fue la inspiración que recibió San Pedro que lo llevó al arrepentimiento. ¿Cuál fue la inspiración que recibió San Pedro
que lo llevó al arrepentimiento. Buenos días, hermanos. Bueno, en nuestro grupo se reflexionó sobre el pasaje en Números y aquí se hablaba pues que había un grupo de personas que se empezaron a mezclar con los judíos que decían que solo pensaban en comer, su Dios era su estómago. Entonces se dice que el contexto es que el pueblo judío ya era libre, sin embargo añoraban su propia esclavitud, que la palabra nos dice que era una esclavitud muy dura, y aún así añoraban esa esclavitud simplemente porque estaban cansados de comer maná. Añoraban comer pescado, añoraban comer pepino, añoraban comer un montón de cosas antes que su propia libertad, una libertad que les dio su propio Dios. Entonces esto se correlaciona con el amor al pecado, con los afectos al pecado, como dice San Francisco de Sales, en que nosotros somos iguales. Dios murió por nosotros y nos ofrece una libertad auténtica. Y nosotros seguimos añorando ese momentito de placer que nos da el hacer eso que Él nos pide que no hagamos. Gracias. Sí, muy buenas. El grupo número 2, a nosotros nos tocó Génesis 19, del 24 al 26. La intención, estos versículos pequeños, o sea, no se explican por sí solo porque habría que leer todo el capítulo, pero en la consulta que tuvimos allí en la Asamblea General de nuestra asociación, decidimos de que pues el texto dice lo siguiente: entonces llovió el Señor sobre Sodoma y Gomorra azufre, fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y todas aquellas llanuras con todos los moradores en ellas, de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. Como ustedes pueden recordar, el texto viene de todo el Génesis, que nos habla del castigo de Dios a estas dos ciudades. Entonces, ella añoraba lo que vivía en la mujer de Lot, añoraba mucho lo que vivió ahí en esa ciudad. Y como todos nosotros, como decía hace un rato el compañero Roquel, cuando nosotros hacemos cosas que a veces nos parece que son buenas, pero en realidad son malas porque son pecados, entonces nosotros añoramos eso. Y casi como ella volvemos a mirar y a recordar todas aquellas cosas y sentimos el dolor de lo que supuestamente perdemos y que añoramos y que para nosotros era bueno. Por lo menos allí el castigo fue que ella se convirtió en estatua de sal. Pero un poco parafraseando al compañero Roquel, nosotros podemos decir que pudiera ser el corazón de nosotros se va convirtiendo en estatua de sal en la medida en que nosotros disfrutemos eso. Y ese es nuestro castigo por el hecho de que no nos arrepentimos. Entonces el grupo, así a resumida, con el tiempo que tuvimos, pues llegamos a la conclusión esta. Ojalá ya le hayamos podido servir. Buenos días, hermanos. Nos correspondió Lucas 22, 60, 62. La pregunta: ¿cuál fue la inspiración de Pedro que le llevó al arrepentimiento? Dice la palabra: le dijo Pedro: hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Recordó Pedro las palabras que le había dicho el Señor: antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Bueno, hubo varios comentarios acerca de esta pregunta. Uno de ellos fue que el gallo fue la clave o ese efecto del pecado
que hizo que Pedro reaccionara y se arrepintiera, así como cuando nosotros hacemos una falta y después viene una consecuencia de esa falta. Entonces nos damos cuenta que esa situación se ha dado por nuestro accionar mal, nuestro mal accionar. Entonces reaccionamos y tratamos de mejorar o de cambiar de vida porque nos están diciendo, como cuando una mamá nos dice, no vayas para allá, y uno va y te pasa algo, entonces dice, te lo dije, mi mamá me lo dijo, así mismo. También se habló de la madurez de la fe, que no todos estamos en la misma madurez. Unos estamos tomando calostro, otros estamos tomando leche, otros estamos comiendo comidita. Y así mismo, pues, esa madurez en la fe, tal vez en ese momento Pedro no la tenía, pero posteriormente él ya madura al punto de que es crucificado y él da la vida. Pero en ese momento él estaba tentado por el miedo que tenía a morir, como nos mencionó el hermano hace un rato. Tenemos un miedo, tal vez nos dan las tentaciones del mundo, el alma se siente halagada, o ese miedo a esa cruz, ¿verdad?, en la que sabemos que vamos a pasar trabajo. Entonces tal vez para Pedro en ese momento fue fácil negarlo, pero después él se dio cuenta de que había cometido el error y posteriormente pues va creciendo en la fe tanto que llega a perder la vida también por la misma causa de Cristo. Entonces no podemos con nuestras propias fuerzas, eso debemos recordarlo, y a eso hablábamos con la madurez, ¿verdad? Y a veces nos metemos en aguas profundas pensando que vamos a poder salir de allí. Entonces, si sabemos que todavía estamos como madurando en la fe y en la fortaleza de poder vencer al pecado, evitemos pues esas situaciones que nos pueden llevar a caer, porque todavía nos falta, a todos nos falta. Lo otro que se habló fue que cuando vemos nuestra falta, que fue cuando Pedro dice que salió y lloró amargamente. Entonces allí es cuando te das cuenta pues de que has traicionado ese amor de Cristo. Entonces te reaccionas y entonces te duele. Y eso es otra de las causas que llevó a Pedro al arrepentimiento. Y pues como dijo la hermana también Hilda, que la mirada de Jesús, porque dice que Jesús miró a Pedro, ¿verdad? Y ahí Pedro sintió pues ese arrepentimiento de haberle faltado a su Señor. Eso fue a grosso modo lo que hablaba. Gracias. Como lo dijo el hermano Roquel, uno de los elementos muy importantes es la confesión. Y él nos motiva a hacer lo que es una confesión general, pero también a mantener la confesión frecuente. Es importante saber cuáles son los pasos para hacer una buena confesión, porque él dice que muchas veces cuando no hacemos, seguimos estos pasos, cuando hay un propósito tácito de volver al pecado, esa confesión hace que sea imperfecta. Por consiguiente, tenemos que cumplir los pasos que se requiere para que esa confesión sea buena y tenga ese fruto de conversión. Lo primero que él dice es el examen de conciencia. Tratar de acostumbrarnos a tener el hábito de hacer diariamente nuestro examen de conciencia. No esperar solamente al día que vamos a hacer la confesión para examinarnos, sino diariamente hacer nuestro examen. También él nos dice que hay un examen de previsión que se hace por la mañana, pensando en las cosas que vamos a hacer durante el día. Por ejemplo, hoy tengo que ir a hacer compras, tengo que salir o tengo que ir al trabajo, y ya cada uno sabe cuál es su itinerario durante ese día. Este día me voy a encontrar con tal persona o con esta otra, y tal vez me venga la tentación de irritarme porque me impacienta, o la tentación a la murmuración, y ya uno sabe más o menos con las cosas que se va a encontrar durante ese día. Algunas cosas no nos van a sorprender, pero de nuestra parte tratar de prever esas cosas que nos van a salir al encuentro para que no nos agarren de sorpresa. También él nos invita a lo que es la contrición, tener como ese dolor de haber ofendido a Dios, de ese Dios que nos ama tanto. Es un dolor con amor, mezclado con amor, que nos dice él que es como la penitencia y el amor. Y también hacer un propósito de enmienda.
porque muchas veces, como ya se dijo al inicio, tenemos ese propósito tácito de volver a pecar o de cometer lo mismo, pero tenemos que hacer propósitos firmes de enmendarnos, de ver cómo hacemos para no volver a cometer ese pecado y pedirle la gracia a Dios, pedirle la gracia que nos dé fortaleza para cumplir esos propósitos. El siguiente paso es hacer la confesión, decirle al sacerdote los pecados que hemos cometido. En esto Él nos dice, nos exhorta a ser breves y claros. Es decir, que al confesar nuestros pecados no es que tenemos que contar toda una historia de cómo fue que cometimos ese pecado, sino decirlo brevemente y de una manera clara. Porque dice Él que a veces cuando cometemos un pecado tratamos de achicarlo de manera que no se sienta como que fue un pecado, o si no, tal vez fue una pequeña falta, pero tratamos como de agrandarla. Dice Él que en ese aspecto tenemos que ser claros al decir nuestros pecados y también decir la motivación que tuvimos para cometerlo. Un ejemplo, si pecamos de murmuración, decir qué fue lo que nos motivó a murmurar, ya sea la envidia. Decir, Padre, he pecado de murmuración porque le tengo envidia a esta persona. Y también Él nos trata de prevenir de ese, defecto que muchas veces tenemos de involucrar tal vez al prójimo en la confesión. Tenemos que confesarnos de los pecados que hemos cometido a nosotros, cada uno. No involucrar el pecado del esposo, de los hijos, sino cada uno ser responsable de sus pecados. Y entonces en la confesión tratar de ser, breves y claros, porque muchas veces confundimos lo que es la dirección espiritual con la confesión. Porque hay, momentos que sí son para dirección espiritual donde uno pide consejos y dice que está pasando determinada situación. Porque el sacerdote ya sabe y se prepara para dedicarle ese tiempo. Porque a veces, se dedica un tiempo a confesión, pero hay personas que están buscando una dirección espiritual y, se retrasa, pues, ese espacio que se está dando para la confesión y no todos los hermanos alcanzan a hacer su confesión. Por eso, pensando también en los hermanos que quieren confesarse, tratemos de ser breves en nuestras confesiones. Y el último paso es hacer la penitencia que nos impone el sacerdote. Ya sea un Padre Nuestro, Ave María, reza el credo, reza el rosario, pero aparte de esa penitencia que nos pone el sacerdote, también debemos ofrecer nuestros pequeños sacrificios en penitencia por nuestros pecados, ya sea las contrariedades que se nos van a presentar durante el día, ofrecerlo al Señor en penitencia por los pecados, ya sea, por ejemplo, que nos agarre el tranque y uno sienta la impaciencia. Ese momento de impaciencia, decir, Señor, te ofrezco esto en penitencia por mis pecados. Alguien que nos dice algo que no nos gustó, ofrecerlo también. Todas esas pequeñas cosas nos van, acumulando un tesoro en la vida eterna. Y también Él nos exhorta a hacer las meditaciones que las vamos a encontrar en el libro, La Introducción a la Vida Devota, a partir del capítulo 9 de la primera parte. Están estas meditaciones, que Él empieza por la creación, por el fin por el cual fuimos creados. Empieza hablando de las postrimerías, de la muerte, del infierno, del cielo, y todas esas realidades nos ayudan a ser más conscientes de ese llamado a la conversión. Entonces, como tarea les queda meditar en estos capítulos del 19 en adelante, que lo van a encontrar en el libro La Filotea. Y también cuando hagan estas meditaciones, traten de buscar personas de la Escuela de San Francisco de Sales o hermanos que también estén caminando y contarles cómo ha sido nuestra experiencia haciendo estas meditaciones. Porque en la santidad necesitamos animarnos mutuamente unos a otros en este camino. Es que es como una peregrinación. Cuando el camino es largo, uno necesita como compañeros de camino con los cuales animarse y hacer que el camino no sea tan pesado ni tan duro. Y así también al ver hermanos que también están luchando, uno también se anima a seguir en la lucha y a seguir caminando en el Señor.